continuación, me permito presentarles a Cintia Ottaviano, defensora del público de servicios de comunicación audiovisual de Argentina. Cintia Ottaviano, periodista, docente y escritora, docente de la literatura de comunicación social de la Universidad Nacional de La Plata desde 2013, de la maestría de periodismo de investigación de la Universidad del Salvador desde 2011, e integrante de la Comisión Asesora del Programa de Actualización en Comunicación, Géneros y Sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Fue jefa del equipo de investigaciones del diario Tiempo Argentino de 2010 a 2012, coconductora del programa radial Mañana Más, Radio Nacional, y ocupó varios cargos periodísticos como columnista, productora, investigadora y guionista. Obtuvo una maestría en periodismo de investigación en la Universidad de El Salvador. El tema de Cintia es Observatorio de Medios. Adelante, Cintia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un honor para mí estar aquí. Sé que se quieren ir a almorzar, así que, como decimos en la Argentina, vamos a ponerle onda, le voy a poner garra para tratar de conquistarlas y conquistarlos un poquito y que podamos demorar, aunque sea un ratito más, el almuerzo. Antes que nada, permítanme agradecerle a la Gobernación del Estado de Hidalgo, a la Organización de los Estados Americanos y a la Cancillería de mi país, de la Argentina, y al excelente equipo de la Secretaría de Medio Ambiente de aquí, de Hidalgo, que realmente han sido muy generosos conmigo desde las 6:30 de la mañana que llegué aquí a México. En 2014 iba a empezar así entonces la presentación. Lo que les quiero contar es que en la Argentina la Defensoría del Público que represento y distintas organizaciones de la sociedad civil, pero distintos organismos del Estado Nacional, hemos declarado el año de lucha contra la violencia mediática, porque nos hemos preguntado cómo podemos hacer para evitar representaciones que naturalizan la desigualdad de género en la radio y en la televisión. Y la respuesta que nos hemos dado fue trabajando en conjunto, trabajando en equipo con distintos actores de la sociedad, porque en definitiva lo que tenemos que comprender es que los medios de comunicación son dispositivos que construyen sentido, que pueden discriminar, es cierto, pero que también pueden facilitar el diálogo y que pueden difundir valores positivos. Justamente ese es el cambio de paradigma que estamos trabajando en la Argentina y es la siguiente placa. A partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que es nuestra ley por una comunicación democrática, hemos dejado atrás un paradigma de la comunicación que era autoritario y que era mercantilista y profundamente liberal, para construir un nuevo paradigma de la comunicación en la perspectiva de los derechos humanos. ¿Y qué quiere decir esto? Que reconocemos que los medios de comunicación, que la radio y que la televisión esencialmente, son agentes de socialización, que son formadores de identidades, que pueden aportar modos de comprensión de la vida y el mundo, que es necesario, de acuerdo con nuestra Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que aporten pluralidad de puntos de vista, igualdad de género y orientación sexual, que eviten tratos discriminatorios y que se respeten los derechos humanos. Fíjense que por la lucha de la sociedad civil de la Argentina se ha incorporado en esta ley, en el artículo 3, en el inciso M, la necesidad de los servicios de comunicación audiovisual de promover la protección y la salvaguarda de la igualdad entre hombres y mujeres y el tratamiento plural, igualitario y no estereotipado, evitando toda discriminación por género o por orientación sexual. Se trata de comprender que la comunicación no es un mero negocio, que la información no es una mercancía, sino que se trata de un derecho humano, inalienable, que no nos puede sacar absolutamente nadie. Se trata entonces de comprender, y avanzamos en la presentación, que hay nuevos sujetos de derecho y que esos nuevos sujetos de derecho son las audiencias. El público de la radio y la televisión tiene derecho y por ende necesita tener un espacio dentro del Estado que pueda salvaguardar ese derecho a la comunicación y que pueda defenderlo. Esa es la creación de la Defensoría del Público de la Argentina.
creada entonces con elección parlamentaria del defensor o de la defensora, con participación ciudadana. Esto es muy interesante porque se abre a 10 días de participación ciudadana para que sean justamente todas las personas las que puedan opinar acerca del defensor y la defensora, acerca de quién va a trabajar en la defensa de su derecho a la comunicación, y luego se vota por voto mayoritario simple, tanto en la Cámara de Diputados y Diputadas como en la Cámara de Senadores y Senadoras. Es muy importante que tengan en cuenta que esta Defensoría del Público es como si fueran primos hermanos de los defensores del pueblo. La diferencia es que trabaja específicamente sobre la comunicación, de manera que no tiene ninguna capacidad sancionatoria. Tiene una excelente capacidad de diálogo, de ser puente y de ser enlace entre los distintos actores de la comunicación, entre los licenciatarios, entre las audiencias y también entre los distintos organismos del Estado nacional, provincial y municipal. No tiene ninguna dependencia del Poder Ejecutivo. Esta Defensoría, como las Defensorías del Pueblo, es autónoma y también tiene el presupuesto asignado a partir de la ley. Es decir, que en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual se crea la Defensoría, se le otorga la misión y la función de amplificar las voces de las audiencias y de defender su derecho a la comunicación, y también allí se le dan todas sus atribuciones y el presupuesto. Y lo interesante de esto, que es lo que la hace distintiva, es que trabaja sobre toda la radio y la televisión del país. Es decir, que trabaja sobre el sistema de medios público, pero también sobre el sistema privado, con y sin fines de lucro. Entonces veamos la otra placa específicamente para que sepan cuál es nuestra tarea. Nosotros lo que hacemos es atender los reclamos y las denuncias, como les contaba, del público, siendo este enlace y este puente entre las audiencias y los licenciatarios de la radio y la televisión. Pero esencialmente lo que tenemos como tarea por delante es una tarea pedagógica. Promovemos la participación y el debate de manera permanente entre todos los actores sociales y convocamos audiencias públicas, que ahora le voy a detallar un poquito más de qué se trata. Además, realizamos capacitaciones. Fíjense que en un año de trabajo hemos hecho 85 horas de capacitación a 1.100 niños, niñas y adolescentes, 163 horas de capacitación a 347 comunidades indígenas y campesinas, y como les decía, convocamos audiencias públicas. Hemos convocado a 7 audiencias públicas donde fueron 478 expositores con 1.920 participantes. Se trata de este mecanismo de audiencias públicas, un mecanismo por excelencia de participación ciudadana, donde todas las personas van con absoluta libertad a dar su opinión sobre la radio y la televisión de la Argentina. Pueden presentar sus reclamos, pueden presentar sus quejas, pero también sus reflexiones sobre los medios de comunicación audiovisual. Las voy a invitar entonces a ver un video para que vean cómo es esta tarea. Una instancia valiosa para que cada integrante ciudadano, sea de cualquier lugar, y participe de esto, se sume como orador para contar las realidades que pasan en sus lugares. Somos también productores de mensajes que también ven en nosotros la necesidad y el derecho de mostrar nuestra visión del mundo. Y hoy no solamente damos el puntapié a estas reflexiones, sino que nos adentramos un poco más. No nos quedamos en solo observar, sino hacemos los principales protagonistas en el acto de producir y de decir, en el acto de crear y transformar estos espacios para que la pluralidad de voces, para que la igualdad de oportunidades sea presente, para que no nos subestimen, para que no nos estigmaticen y para crear un portavoz que haga escuchar nuestra realidad. Hay mucha gente de la comunicación presente. ¿Por qué? Porque no hay quien escuche a la gente de la comunicación también, digamos, a quien produce comunicación. Pero somos varios que nos venimos juntando porque creemos que más allá de los espacios a los que pertenecemos a nivel nacional, ya sea MARC, Farco o la Red Nacional de Medios Alternativos,
la comunicación es un derecho y lo defendemos día a día haciendo lo que hacemos y discutiendo qué comunicación queremos. Es una experiencia muy importante, ¿sí? Porque no solamente a nosotros nos dieron un texto para estudiar lo que es la ley de medios, pero acá vemos los hechos. Este video es de las audiencias del año pasado, ahora ya son 7 porque venimos de hacer la 7ª audiencia pública que fue específica para niños, niñas y adolescentes y sobre niñez y adolescencia vinculado con los medios de comunicación. Ahora veamos cuál es la mirada de las audiencias, expresada allí en esas audiencias públicas y expresadas también en los reclamos y denuncias que recibimos a la Defensoría del Público. Desde diciembre de 2012 a marzo de 2014 hemos recibido 1.898 presentaciones. Sobre representaciones mediáticas fue el 19,8% y específicamente sobre discriminación, temáticas sociales sensibles y discursos lesivos contra identidades fue el 38,9% de ese 19,8% al que hacía referencia. Sobre violencia contra las mujeres, denuncias por cosificación, por sexualización ha sido el 48,6%. Por estigmatización y discriminación en identidades de género fue el 8,6%. Ahora, ¿qué abordaje hacemos de estos reclamos? ¿Cuáles son las herramientas legales que contamos para trabajar? Fíjense en la siguiente placa que tenemos especificado entonces la violencia mediática a partir de una ley que también se sancionó el mismo año de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual en la Argentina, que es la Ley de Protección Integral para poder prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Y se establece claramente que se trata entonces de la difusión de mensajes estereotipados por cualquier medio de comunicación, pero la Defensoría trabaja sobre la radio y sobre la televisión. Se trata entonces cuando se promueven mensajes de explotación de mujeres o también imágenes que la injurien, que la difamen, que nos discriminen, que nos deshonren o que nos humillen. También mensajes que atenten contra nuestra dignidad o cuando en definitiva se construyen o legitiman patrones socioculturales reproductores de esa desigualdad. ¿Cómo trabajamos esos casos? Traje un caso particular para que vean cuál es ese abordaje. Lo que hacemos es generar un espacio de diálogo. Todo es solucionado a través del diálogo. De hecho, el 70% de las presentaciones las hemos resuelto a partir del diálogo. Compartamos entonces un caso particular que hemos tenido en la Argentina. Había visto una publicidad en la televisión sobre una cerveza de acá de Mendoza y nos habíamos sentido bastante indignadas porque la verdad que el mensaje es tremendo, es muy discriminatorio. A mediados de mes, Laura terminó su relación con Gustavo y se fue de su casa. Pero no se fue sola, arrasó con todo. Acá había un cuadro, acá estaban las ventanas. Se llevó el alfombrado. En la publicidad hacían una comparación entre lo que es una mujer y los huracanes. Entonces, básicamente eran personajes varones que habían sido devastados por su ex mujer, ex pareja. Lo ponía el varón en una actitud y en un rol absolutamente bobo. También lo dejaba muy mal parado. A partir de hacer la denuncia, inmediatamente recibí un mail que habían recepcionado la denuncia. Me mantuvieron al tanto por mail de cómo iban a ser las diferentes instancias, que iba a haber una mediación incluso con la agencia o con la marca y que finalmente se había resuelto que la campaña fuera sacada del aire. Te das cuenta de que una denuncia termina en un resultado real, que es una disculpa. El huracán más devastador de la historia tiene nombre de varón, Mitch. Queremos disculparnos con quienes pudieron sentirse ofendidos por el recurso humorístico utilizado en nuestra última campaña Huracanes. Durante siglos, el nombre de los huracanes estaba determinado por el santo del día en que manifestaban su poder.
En 1953 se decidió identificar a las tormentas con nombre de mujer, siendo seleccionadas bajo estricto orden alfabético. Esto, sin embargo, no es más así. Desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial alterna entre nombres de varón y de mujer para no estigmatizar más a las mujeres. Para una cervecería tan tradicional de acá de Mendoza, salir en los 2 diarios más importantes de Mendoza pidiendo disculpas es un gran logro. Ese entonces fue uno de los casos concretos. No hubieran tenido mucho camino las mujeres que presentaron el reclamo, las mujeres y los varones que presentaron el reclamo, pero teniendo este espacio de diálogo, de interpelación incluso, que nos permite sensibilizar a los distintos actores de la comunicación, hemos podido reparar de alguna manera el daño que se había hecho. Entonces la pregunta siempre es: ¿qué podemos hacer? Prevenir, sí, sin duda, promover que en los medios de comunicación, en definitiva, no se reproduzcan estas situaciones asimétricas, visibilizar principios de igualdad, desnaturalizar la violencia, la discriminación, poner en cuestión, y esa es nuestra tarea cotidiana, los prejuicios, esta matriz patriarcal que todavía tenemos, crear nuevos relatos y promover la generación de una nueva agenda. Quiero que miren ¿cuál es la agenda hegemónica de la Argentina hoy en la próxima placa? Hicimos un monitoreo, tenemos un observatorio de las violencias creado en el marco de la Defensoría del Público y hemos hecho un monitoreo, pasamos a la siguiente entonces de la presentación, sobre los noticieros, todos los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires. El gráfico en definitiva lo que muestra es cómo es la construcción de subjetividad en los noticieros de la televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires, cómo es la ciudadanía comunicacional de acuerdo con esa perspectiva, cuáles son los intereses de las audiencias. Verán que género ocupa el 0,3%. Que los derechos humanos ocupan el 0,4%. Queda claro que las cuestiones entonces vinculadas con el género no son de interés. De 13.029 noticias analizadas, 13.029, solo 37 tematizaron el tópico género como tópico principal. Cuando se analizan esas noticias que tuvieron género como tópico secundario, fueron 255, el 73,3% tuvo de tópico principal el género policiales e inseguridad. Ahí se incluyeron todas las noticias que informaron sobre crímenes con una tematización de género, incluidos aquellos consignados en los noticieros como feminicidios. Pero esas coberturas, cuando se las analizan, son en su mayoría espectacularizantes, están cargadas de morbo, se tratan como casos individuales, como bien dijo Pizzilli, y no como una problemática social, cultural e histórica. La información sobre el victimario prácticamente no existe nunca. La información socialmente relevante, como pueden resultar los teléfonos de asistencias a las víctimas, tampoco. Es necesario remarcar que lamentablemente la relación de género con otros campos de la vida social está hegemonizada por la violencia. Hay una escasez asfixiante, diría yo, de vínculos con, por ejemplo, las temáticas de género y la ciencia, la salud, la educación, los derechos, la política. La perspectiva de género está absolutamente ausente. La búsqueda de igualdad salarial, por ejemplo, el acceso igualitario a la justicia, que son reclamos y que son luchas que se tienen desde distintos sectores de la sociedad, están absolutamente invisibilizados. Parece que solo existe el género como en base de violencia. Por eso reconocemos que un solo organismo público no puede llevar adelante toda esta tarea, que es necesario incorporar y entramar las experiencias, y pasamos a la próxima placa, del campo de la educación y la comunicación. Por eso, con distintos organismos del Estado Nacional, como les decía al comienzo, en la próxima placa lo van a poder ver, hemos declarado el año de lucha contra la violencia mediática hacia las mujeres y la discriminación de género en los medios. Seguimos adelante. Se trata de eliminar los estereotipos de géneros que permanecen y subyacen en la discriminación. Hemos hecho un plan de acción con mesas de trabajo federales en todo el país que comenzaron en marzo de este año, una muestra itinerante, premios a las buenas prácticas, también la creación que está en camino de un juego infantil, publicaciones específicas concretas con herramientas para un abordaje periodístico responsable que hemos
hemos entregado. Se trata en definitiva, en la próxima placa, y ya tengo que ir terminando, de trabajar en la formación de trabajadores y trabajadoras de los medios de comunicación, de productoras audiovisuales, de agencias de publicidad, con estudiantes universitarios y universitarias, con docentes de todos los niveles. Por eso, con una asociación de la sociedad civil, hemos dado 24 becas para una diplomatura superior en comunicación y género que es virtual, y también desarrollado en la Universidad de Buenos Aires el programa de actualización en comunicación, géneros y sexualidades. Y es fundamental resaltar lo que les decía antes, que estas políticas públicas están garantizadas porque el presupuesto está garantizado por ley. Y para terminar, la presencia cotidiana de la violencia en los medios de comunicación, ustedes saben que pueden volvernos absolutamente insensibles, que se trata entonces de empoderar a la ciudadanía para que tenga los antídotos necesarios. Y allí es que creamos una política pública de la Defensoría va a la Escuela que quiero compartir con ustedes. La charla, la verdad que me emocionó mucho, me llevo muchas cosas, me encantó la forma que tiene de explicar las cosas, me llegó mucho lo que decía. Muy buena porque permitió informar mucho, ¿no?, a los chicos que no estaban enterados de estas actividades, de los derechos que tiene cada uno, y me gustó. La verdad estuvo muy buena, muy entretenido, que es lo que todo joven necesita, que sea entretenido, que llegue mucho, porque a mí la verdad me llegó muchísimo. Yo no conocía que podíamos expresarnos y poder decir lo que pensamos o defender nuestros derechos, y la verdad está muy bueno. Como joven necesitamos eso. Escuché la charla que nos dieron, la verdad me pareció muy buena porque nos impulsa a darnos cuenta que no tenemos que estar callados, que tenemos opiniones, que podemos darlas. Y hay una parte de la charla que me gustó mucho, que fue cuando mostraron el capítulo de Los Simpsons, cuando Telefe había omitido el beso. Siempre me voy a acordar el lema, que es muy fuerte, me llegó mucho: nadie reclama un derecho que no conoce. Es entonces en la tarea de la Defensoría del Público, y simplemente para finalizar quiero decirles que creo que hay que seguir multiplicando espacios como esta Defensoría, que amplifica los reclamos de las audiencias, que puede contribuir a la modificación progresiva de los patrones socioculturales, creando programas de educación formal, buscando contrarrestar prejuicios y costumbres para dejar de tener a la mujer como objeto de posesión y dominio en los medios de comunicación audiovisual. Muchas gracias. Muchas gracias, Cintia. Yo creo que los observatorios es una medida estratégica e impostergable para detectar y dar recomendaciones y eliminar toda forma de discriminación. Y yo creo que hay que resaltar de la ponencia de Cintia la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual con la que cuentan, lo que provoca un cambio de paradigmas, pues entran otras cosas y reconocen a los medios como agentes de socialización, como formadores de identidades y como promotores de la pluralidad desde los diversos puntos de vista. Y también reconocer que hay sujetos de derechos en las audiencias, ¿no? Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Son muchísimas preguntas, la verdad, las ponentes excelentes. Y voy a resumir para poder contestar las mayores, únicamente tengo tiempo para 3. Entonces, el resto vienen sus correos electrónicos para que se contacten las ponentes con ustedes. Esta es para Cintia Ottaviano, de Marta Canseco González, de Proyecto de Televisión Independiente, que la voy a sumar con la de Elsa Ángeles, quien también es el Independiente de Hidalgo, un periódico local. Y dice: la nueva ley de medios en Argentina está pudiendo hacer algo respecto a lo que ocurre en las redes sociales, hackeo de páginas feministas y abierta promoción de páginas sexistas. Y a su vez pregunta Ángeles: ¿nuestro medio tiene defensoras de lectoreo?
pero no logramos impacto. ¿Qué marco legal requerimos para lograr mover a una ciudadanía más crítica de nuestros contenidos? En principio, decirles que la Defensoría, como les contaba, surge a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que solo contempla la producción audiovisual en la radio y en la televisión o cuando hay una grilla de programación en Internet, no así en sitios, salvo que sea levantada la información de sitios y sea puesta en la televisión o en la radio. El marco normativo sería una ley de servicios de comunicación audiovisual, una ley de una comunicación democrática. Tengo entendido que aquí en México se está en debate, pero es un camino muy complejo para transitar, entonces es necesario que se cree la Defensoría del Público para que tenga mayor relevancia en ese marco normativo, que se le otorguen las misiones y funciones muy claramente, cómo se designa el defensor y la defensora y la asignación presupuestaria, que es fundamental para tener autonomía. Y desde mi punto de vista, y esto venimos compartiendo con otros defensores y defensoras del mundo, la necesidad de tener un alcance no solo sobre un medio de comunicación, sino sobre toda la radio y la televisión del país. Muchas gracias. La siguiente es para Patsili Toledo, de Gina Quintana,